Bueno, pues antes de comenzar, primero quisiera agradeceros el hecho de que estéis por aquí en la tarde de hoy. Este webinar que hoy comenzamos, pues lo hacemos a colación del comienzo del curso que impartimos dentro de la escuela. Este curso que impartimos a partir del 12 de enero y bueno, que tiene una duración aproximada de 180 y una base bastante extensa de vídeos. Bueno, y para promocionar y para que dar a conocer nuestra formación, hemos creído interesante presentaros primero a Andrés, que es la nueva incorporación de este año al cuerpo docente de la escuela, y también presentaros el último proyecto ganador de los CGA Architecture Awards, que en este caso ha ganado Kinerama, que es la empresa fundada y formada por los profesores de la escuela. Ese no es su primer premio dentro de los CG Architects Award, que es uno de los premios más importantes a nivel mundial. Yo creo que el más importante en la categoría de experiencias interactivas. Y es su tercer premio. Yo creo que las tres veces que se han presentado han conseguido ganarlo. Así que, bueno, pues creemos que puede ser muy interesante que conozcáis en profundidad en qué consiste el proyecto y que también de esa forma podáis ver todo lo que se puede aprender también en esta formación. Creo que creemos que puede ser interesante y además también puede resultar pues productivo el hecho de que si tenéis algún tipo de duda o alguna pregunta sobre el cómo han hecho el proyecto o sobre cómo es el curso, pues poderlo solucionar en directo. Antes de comenzar, pues quiero presentar a los ponentes. En este caso, y también presentaros a Andrés. Andrés López es la nueva incorporación, decíamos, del cuerpo docente. Creemos que es una persona muy organizada, que es muy estructurado, que tiene experiencia real en proyectos interactivos y creemos que dentro de la formación que impartimos siempre en la escuela, que esté lo más correlacionada con no solamente aprender un programa, sino poderlo aplicar en el campo profesional. Todos los cursos que destinamos en este fin, pues tanto de Mate Painting como de Rayclone, como en este caso el curso de Unreal, queremos que siempre estén arropados por personas que no solamente sean expertos en el programa, sino que sepan desarrollar un proyecto de principio a fin y hacer que se adapte a las necesidades de nuestro cliente, es decir, que sea un proyecto profesional. Entonces, Andrés se incorpora y es una persona que tiene su propia empresa y que hace este tipo de experiencia y que creemos que puede ser un gran aporte a nuestro equipo. Cualquier información que necesitéis después de este webinar lo podéis hacer a través del correo de la escuela o a través de la web info@schooling.es. Andrés, si quieres, dejo de compartir y lo haces tú. Pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Eduardo, mi nombre es Andrés, soy cofundador de Brown Render Works y nada, estoy aquí porque como os ha dicho paso a formar parte del equipo docente de Schooling. Voy a hacer piña con Peru y Alba, que primero fueron mis profesores y ahora vamos a trabajar como compañeros en la formación de Unreal. Y no, aunque no es el objetivo del webinar hacer hincapié en el temario, sí que quiero explicaros cuál fue mi inicio con Unreal respecto al curso para que entendáis la importancia de hacer ese proyecto final. Y es que dentro de los diferentes módulos que se van a impartir en el curso, hay una parte que es la de las tutorías de los proyectos finales y ahí es donde nosotros apostamos todo porque llevábamos tiempo indagando en Unreal como herramienta para poder incorporarla a nuestro flujo de trabajo, pero necesitábamos pulir muchas cosas. Y en esa fase final nosotros propusimos un proyecto en el que es verdad que invertimos una cantidad de horas increíble, pero gracias a la ayuda de ellos y poder contar con ese apoyo para resolver dichas dudas, pudimos hacer el proyecto de París. París es un proyecto que Schooling ya ha difundido a algún vídeo ya y alguna imagen de él, pero fue un proyecto en el que apostamos todo cara a poder plantar o plasmar ahí todo lo que queríamos meter dentro del mercado del real estate. Para ello, pues hicimos pues, interacción con elementos, ya sea cambiar elementos de mobiliario, que en real estate es algo muy común, poder hacer cambios de materiales, tener control sobre la iluminación, incluso aunque no es algo que llegasen a utilizar mucho,
pero incluso creamos un modo fotografía para que en lugar de tener que hacer nosotros los renders, aunque siempre los hacemos porque hay unos conocimientos de composición, de fotografía, que el cliente evidentemente no va a poder aplicar y son imágenes que luego han de utilizar para la venta, que ellos tengan ese modo de fotografía para poder sacar sus propios renders. Es decir, nosotros veníamos de una metodología tradicional, una metodología en la que hacíamos, como muchos de vosotros, unos renders estáticos o como mucho un film del proyecto. Y eso es lo que utilizaba el cliente para enseñárselo a sus inversores o futuros clientes. Pero con Unreal se genera un cambio en ese paradigma. Los protagonistas ya no son las imágenes, los protagonistas ya no son los vídeos ni el contenido que se genera, sino que pasan a ser los propios usuarios de esa experiencia. Y eso fue un cambio bastante radical, porque una vez hecha esa experiencia y enseñada a los diferentes clientes con los que trabajamos, en una de las reuniones que tuvimos, uno de los comentarios más positivos que tuvimos es que se lo estaban pasando bien. Y es la realidad. O sea, hay muchas veces en las que en nuestro sector tenemos nuestras imágenes, tenemos nuestro vídeo, las entregamos y hay veces en las que puedes tener feedback, hay otras en las que no. Y si has hecho un buen trabajo, como mucho van a contar contigo más adelante. Y que ya está bien, que al final ese es el objetivo. Pero es verdad que con las experiencias interactivas nos pasó algo curioso y es que nos decían que se divertían. Y eso fue algo bastante importante porque nos dijo o nos dio un alivio de saber que habíamos apostado por esa herramienta correctamente. Gracias a esas reuniones, en una de ellas salió la posibilidad de ejecutar Aurum. Aurum es un proyecto de 17 viviendas que hicimos en Mallorca, en el que luego nos centramos en una de las viviendas, porque había varias tipologías, pero nos centramos en una de ellas y se tuvieron que abarcar varios aspectos. La primera y más importante, integración del entorno. Esa integración, tuvimos que hacer reportaje tanto con cámara tradicional como con dron y lo tuvimos que hacer de día y de noche y hacer que eso casase para que ellos pudiesen en la experiencia interactiva poder cambiar entre día y noche porque era muy importante ver el puerto de Andratx perfectamente en ambas condiciones. Luego tuvimos que generar una suite de interfaces que se adecuase completamente al branding corporativo de la empresa. Y eso lo agradecieron mucho y eso es algo que no pidieron, pero vieron que al final formaba parte de ese ecosistema. Tuvimos que programar cosas súper concretas como un ascensor que tenía que trasladarlos fácilmente entre plantas porque eran casas que tenían 4 o 5 plantas. Y bueno, es verdad que fue algo curioso y supuso un reto, pero lo conseguimos sacar y se podían mover en un ascensor a través tanto de realidad virtual como en Walk Mode. Y luego, pues, tuvimos que trabajar codo a codo con agentes del proyecto, de todos los colores, tanto interioristas como arquitectos, el propio inversor. Y en todas esas reuniones, la parte positiva que nos ofrecía Unreal era que en la mayoría de reuniones podían venir a la oficina y generar esos cambios en tiempo real. Eso fue bastante importante porque, claro, que ellos tengan la capacidad de trasladarte una idea o un cambio, que tú tengas esa habilidad, evidentemente, para entenderlo, pero también para poder trasladarlo al momento, agilizaba bastante ese proceso. Y unido todo eso, surgió el proyecto de Aurum. Como tampoco me quiero extender mucho más, os he traído un tráiler en el que unimos parte de cinemática hecha con el motor y luego también tenemos parte de esa interactividad que desarrollamos en el proyecto. Y ya con esto daré paso a Perú y Alba.
nada, esto sería todo por mi parte. Espero que os haya Perfecto. gustado lo que os he enseñado. Qué Pues chulo. con muchas ganas de empezar a Pasada. trabajar contigo, Andrés. Muy bueno. Bueno, Gracias. Vale, me veis, ¿no? sí, sí, Sí. vemos. Vale. Vale, bueno, digamos que el objetivo del webinar es contaros un poco el proyecto de Visor y pues las características un poco principales y luego al final os mostraremos también pues, un poquito la navegación por dentro. Este proyecto surgió y lo hemos hecho de la mano de Vivo Studio, que es un estudio especializado en diseño de productos. Y esto es un punto importante porque fue, digamos, la idea de partida de ideas que teníamos, que llevamos hablando tiempo con ellos, la formalización un poco de, pues, de ese brainstorming que llevamos haciendo tiempo. La idea era focalizarnos en el sector del real estate y, y hacer un producto que sirviera para esta industria, pero con toda esta capa de lo que es diseño de producto, estrategia de negocio de producto, que nos aportan ellos, pues hecha de una manera profesional, ¿no? De la mano de ellos. Visor al final lo que consiste es una plataforma, que es una sola plataforma pensada pues para este sector, ¿no? Para el real estate y para que los promotores inmobiliarios o desarrolladores inmobiliarios puedan mostrar la vivienda de una forma interactiva e inmersiva a sus potenciales clientes o potenciales compradores de vivienda. Eh, digamos que los tres valores más interesantes o más importantes que tiene Visor es, por un lado, que se muestran escenarios altamente realistas. Esto es un punto clave porque viene ligado con lo otro y es que es accesible en cualquier momento y en cualquier día del año, ¿no? Es accesible 24/7 desde cualquier lugar también y desde cualquier dispositivo. Esto es posible gracias a la tecnología de pixel streaming que comentaremos ahora un poquito más adelante. Y digamos que son tres puntos clave para que además están ligados entre ellos y que nos da la posibilidad de que sean escenarios realistas en cualquier momento del día, en cualquier lugar, porque sin esta tecnología pues no podríamos tener esa accesibilidad, ¿no? Mm, Siempre hay que, digamos, que sacrificar algo. Si no utiliza el sistema Pixel Streaming, pues tendría a lo mejor que sacrificar calidad hiperrealista, ¿no? Frente a poder conectarte desde cualquier lugar, ¿no? A través de Internet. Entonces, esto era como una baza importante para nosotros, lo que permite optimizar mucho los procesos de venta. Tenemos aquí un vídeo resumen para los promotores porque, claro, ya no es necesario tener que ir físicamente a enseñar una vivienda en el caso de que esté construida o que se haya hecho una vivienda piloto para mostrar que a veces se hacen. Tampoco tienes que invertir tiempo en coordinar esta visita. Se le pasa al cliente un enlace y a través de ese enlace en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, incluso un móvil, que hay una versión adaptada para móvil, pues ya puede acceder, ¿no? También lo interesante que tiene es que, digamos, reduce un poco la posibilidad de ciertas dudas que pueden tener los compradores porque puedes interactuar en tiempo real con aspectos de diseño de la vivienda. Todo esto se puede configurar a gusto del promotor que vaya a vender la vivienda, pues configuraciones de materiales, de acabados, incluso eh, layout de interiorismo, de configuraciones de mobiliario. También es interesante que puede relacionarse diseño de interioristas, se le puede encargar ciertos diseños por ejemplo, de salón, de dormitorio, un tipo de interiorismo de la vivienda, que a su vez se puede establecer colaboraciones con las marcas de muebles y todo esto, digamos que todas
estas partes pues saldrían beneficiadas dentro de esta plataforma, ¿no? Vale, como comentaba Alba, digamos que la parte clave tecnológica que nos permite cumplir esas tres premisas que teníamos al principio del proyecto, alta calidad, súper accesible y ante cualquier dispositivo, como comentaba, ahora lo conseguimos gracias a la tecnología de Pixel Streaming. Y supongo que la mayoría lo conocéis, o muchos de vosotros conoceréis ya lo que es Pixel Streaming porque ya lleva unos años poco a poco asentándose en el mercado. Pero bueno, os contamos un poco por encima para quien no lo conozca. Básicamente es una tecnología desarrollada por Unreal que lo que permite es que el usuario final que está disfrutando de la experiencia no tiene por qué, o no tiene en este caso delante, la máquina que la está renderizando. Es decir, nosotros podemos estar en cualquier lugar del mundo con cualquier pantalla que podemos tener en otro lugar del mundo una máquina que está renderizando por nosotros. Nosotros lo único que necesitamos es que esa pantalla esté conectada a Internet para que a través de Internet nos llegue la imagen como cualquier vídeo de streaming como el que podemos ver en YouTube, por ejemplo. Por eso se llama Pixel Streaming, porque realmente el dispositivo final lo único que hace es reproducir una imagen mediante streaming, pero además tiene la capacidad de lanzarle información a la experiencia para interactuar con ella. Entonces nosotros estamos en nuestro ordenador de baja gama, en cualquier browser, en cualquier dispositivo móvil, táctil, lo que sea, interactuamos con la experiencia, esa interacción viaja hasta la máquina en la que se está renderizando, se toman las decisiones que se tengan que tomar dentro de la experiencia interactiva y nos devuelve mediante streaming la imagen ya renderizada. Esto es una pasada porque podemos acceder a experiencias muy potentes sin necesidad de tener máquinas muy potentes. Quienes ya habéis trabajado un poco con Unreal, pues ya sabéis que Unreal al final es muy demandante a nivel de hardware. Es verdad que a nivel de calidad, pues porque es la alternativa más potente a nivel de hiperrealismo y de posibilidades de interacción en cuanto a motores de tiempo real, pero es demandante en cuanto a hardware. Si de repente tenemos la posibilidad de que el usuario final esté en su piso en Dubái o en Nueva York o en el Himalaya y simplemente con una conexión a Internet pueda interactuar y pueda disfrutar de una experiencia de alto rendimiento, eso es un salto muy potente, ¿no? que nos permite esta tecnología de Pixel Streaming. Pixel Streaming se puede ejecutar de diferentes maneras. Hay una opción que es que yo puedo renderizarlo en mi ordenador y darle ese servicio a otra persona que esté en otro lugar del mundo. O también se pueden contratar los servicios de plataformas especializadas de Pixel Streaming que lo que permiten es que tú te haces una cuenta, subes un proyecto y ellos tienen una serie de servidores que dan acceso a la reproducción de esos proyectos. Entonces, una vez tengo mi proyecto subido, yo comparto un link o incluso puedo embeber ese proyecto en cualquier web y comparto el URL de esa web. Y cualquier persona, al momento en el que accede a la experiencia, automáticamente la plataforma que yo he contratado le otorga al instante una máquina virtual que le va a renderizar la experiencia para ese rato. Esto tiene un coste, ¿no? Este tipo de plataformas cobran por ello, suele tener un coste normalmente mensual y a su vez por consumo, pero son costes que dentro de la tecnología del real estate, o sea, perdón, del sector del real estate, son muy asumibles, porque al final estamos hablando de entre 5 y 10 céntimos por minuto y a lo mejor una mensualidad que puede rondar los 80-90 euros para cada proyecto o para incluso 5 proyectos. Entonces, son costes muy bajos, teniendo en cuenta que son proyectos que se lo van a enseñar a personas concretas que están interesadas en un piso, una promoción, etcétera, ¿no? Es decir, no es sería otra cosa si, por ejemplo, quisiéramos mostrar el último smartphone de, yo sé, de Samsung y de repente se van a conectar 3 millones de personas, ¿no? Ahí, desde luego, es otra cosa. Pero para real estate es algo que a nivel de costes es súper asumible. Entonces, digamos que pudimos acometer esas tres claves que teníamos a priori gracias a esa tecnología de pixel streaming y en este caso en concreto utilizamos la plataforma de hardware que es la que nos permitía desarrollarlo de esa manera. Vale, otro punto importante para nosotros y para el proyecto es la experiencia de usuario. Nosotros, con la experiencia de estos años trabajando y haciendo experiencia interactiva, nos hemos dado cuenta que la experiencia de usuario o el nivel, digamos, de satisfacción, de orientación del usuario cuando navega en una experiencia interactiva es clave para que
la experiencia, digamos, sea un éxito, entendiendo éxito como que el usuario consigue llegar al objetivo por el que está usando la experiencia o no. Porque tú puedes hacer una experiencia a la que le haya dedicado mucho tiempo de trabajo, que sea muy bonita y muy cuidada, pero si a nivel de experiencia de usuario no funciona bien, el usuario se agobia o no sabe dónde clicar, al final no sirve, no cumple el objetivo para el que se ha diseñado. Entonces, como esto es algo que hemos ido detectando con el paso de los años, era un punto súper importante y por eso esta colaboración con Vivo era clave también para este punto, porque ellos también son diseñadores de experiencias de usuario y tienen unos conocimientos pues, más empíricos y científicos sobre esta disciplina. Y entonces de la mano de ellos hemos ido buscando e iterando soluciones, porque al principio no era tan fácil como parecía. Y bueno, pues hemos ido probando con el tiempo diferentes soluciones, por ejemplo, de navegación. Ahora, cuando mostremos un poco la experiencia, os contaremos mejor. Eh, y otra cuestión que es clave es que también nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo que no sirve todo para todo tipo de usuarios, porque aunque a ti te apetezca hacer una experiencia que pueda ser muy dinámica y muy interactiva, si el público objetivo para el que está diseñada esa experiencia no, digamos, no cumple ese perfil o imaginaos que es gente, pues a lo mejor más mayor que no está familiarizada con este tipo de herramientas, quizá provoca la reacción opuesta y es que no les guste o porque se agobian o no saben usarla. Entonces, ante esta, digamos, dilema de ponderar entre si hacíamos algo más pasivo o hacíamos algo más interactivo, porque también hay gente que incluso le divierte pues que sea un poquito más gamer, pues este tipo de interactividades, pues decidimos definir cuatro modos, digamos que responden a si es un modo más pasivo o un modo más interactivo. Aquí tenemos como un pequeño resumen de cada uno. Tenemos por un lado el modo paseo, que es un modo pensado para navegar por la vivienda, pero de una forma con poca interacción, simplemente algunas interacciones que te permiten vivir la vivienda como si estuviera ahí, ¿no? Pues por ejemplo encender luces, abrir puertas, abrir cortinas, encender la chimenea o incluso poner el modo cine, pero nada más, no hay configuración de diseño ni nada, es digamos lo más sencillo posible dentro de interactividad que navegas, ¿no? Luego tenemos el modo presentación, que este modo lo pensamos para poder mostrar la vivienda como si fuera una presentación en PowerPoint tradicional, pero con esta capa de inmersión y de interacción a través de la que tú puedes ir avanzando en la presentación con un simple scroll y si no, avanza automáticamente y además tiene una capa de locuciones que te van contando cada uno de los espacios. La idea de este modo era pues que si un cliente nos contrata Visor, ¿no? Pues poder montar esta presentación en base a esa vivienda y en base a la narrativa que él quiera contar de la vivienda o de la promoción de la vivienda. Entonces este modo digamos que es también pasivo. Luego tenemos en el otro extremo el modo diseñador que está pensado para ser el modo más interactivo con una serie de funcionalidades que también ahora veremos más a fondo para poder modificar configuraciones de la vivienda, tanto de materiales, opciones de muebles, incluso clima atmosférico, pues, tiempo no mover el sol en tiempo real, incluso que te pueda dar un sistema de precios de extras que tú hayas configurado en la vivienda, ¿no? Con lo cual puede ser un dato muy interesante para, pues, para el usuario final, incluso para los promotores, ¿no? Ver qué combinaciones han o cuáles son las combinaciones más usadas dentro de sus clientes.
Entonces, claro, el modo diseñador pues está pensado para gente que le apetezca un poquito más jugar, pero siempre teniendo en cuenta esta experiencia de usuario, o sea que aunque haya mucha interactividad, sea fácil de usar, sea intuitivo y de hecho este fue el modo al que le dimos muchísimas vueltas. Lo hicimos primero de una forma, luego estructuramos la interfaz de otra, luego, por ejemplo, a nivel de navegación, esto también es común con el modo paseo. Al principio lo programamos de una manera para navegar con el teclado y el ratón. Luego nos dimos cuenta también por un feedback que tenemos de otro proyecto anterior que quizá eso no funcionaba del todo en cierto tipo de usuarios y implementamos el doble clic, como te puedes mover en Google Street View y fuimos, digamos, haciendo más sencillo, más intuitivo, pues, tanto la navegación como la interacción con la interfaz. Y luego ya por último, pues tenemos el modo cinema, que es el vídeo tradicional de toda la vida, que era para dar esa posibilidad pues, a los posibles clientes a tener pues un vídeo, como se ha hecho siempre, eh, pues con música o con cierta composición en los encuadres, que esto es de los cuatro, digamos, el más pasivo posible y el que está más ligado a lo que siempre se ha visto. De forma que una vez que tienes montado todo el escenario en Unreal, es muy rápido poner cámara y el renderizado es más o menos ágil. Entonces es muy atractivo ofrecer, ya que tenemos el escenario montado, pues ofrecer a los promotores la posibilidad de sacar un vídeo de una forma más o menos ágil, ¿no? Más que de forma tradicional. Bueno, y esto que comentaba, la de los cuatro modos, yo creo que fue clave para nosotros en el proceso, porque una cosa que yo creo que nos pasa a muchos cuando empezamos a trabajar con experiencias interactivas es que según vamos avanzando en nuestra formación o vamos desarrollando proyectos, pues vamos aprendiendo cada vez a hacer más cosas. Unreal, como ya sabéis, pues tiene unas posibilidades brutales a la hora de programar cosas loquísimas y cada vez hay más proyectos y más vídeos en YouTube de posibles interacciones y posibles cosas que podemos programar, cada cual más espectacular y más loca. Y claro, esto tiene el peligro de querer pasarte, ¿no? De empezar a hacer un poco la carta de los Reyes Magos, de qué interacciones quiero meter. A veces incluso hacemos los proyectos con una visión un poco como de quiero demostrar lo que he aprendido a programar, ¿no? Y quiero demostrar todo lo que se puede hacer. Y claro, si nos ponemos a escribir como todas las posibles interacciones que se pueden hacer a día de hoy en Unreal, pues hay cientos de ellas, ¿no? Aquí hemos puesto algunas, hay muchísimas más. Y eso tiene un peligro por lo que dice Alba, ¿no? Porque a nivel de experiencia de usuario, eh, nada importa si al final esa persona que le va a dedicar a lo mejor 5 o 10 minutos a estar un rato con esa experiencia, no disfruta, no se siente cómoda y no resuelve aquello por lo que se ha enfrentado a esa experiencia, ¿no? En este caso, pues poder ver la vivienda y poder comprobar si efectivamente esa vivienda es la que quiere comprar, ¿no? Entonces, corremos un poco el peligro de perdernos como desarrolladores y de hacer una especie como de demo de nuestras capacidades en lugar de hacer algo que realmente sea cómodo y necesario para cada uno de los usuarios, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un poco el ejercicio de decir, vale, de todas las interacciones posibles, ¿cuáles son aquellas que realmente sentimos que aportan valor dentro del real estate y ayudan a que haya una mejor experiencia? Y como habíamos tomado la decisión ya de decir, vale, en lugar de meter toda la carne en el asador dentro de la misma experiencia, porque una cosa que no sé si hemos hecho suficiente hincapié en la presentación es que la idea principal de Visor era tener una experiencia transversal para todos los clientes. Es decir, la idea es programar y configurar un producto que, aunque cambie el contenido y pueda cambiar un poquito las necesidades de cada empresa, básicamente la interfaz y el producto sea siempre el mismo. Entonces, programar un producto así que sea tan versátil como para que le valga a muchas empresas de real estate y a muchos usuarios, metiendo todo en la misma experiencia, pues ya vimos que no era el camino, ¿no? Y decidimos hacer esos cuatro modos. Entonces, el primer ejercicio fue, vale, vamos primero a poner todas las interacciones que entendemos que van a aportar valor de una u otra manera. Y una vez tenemos todas las interacciones
aquí colocadas, vamos a ordenarlas y vamos a decidir cuáles van en cada uno de los modos, ¿no? Entonces, como bien contaba Alba, pues hay modos que son mucho más pasivos, mucho más tranquilos y tienen mucha menos caña, y hay otros que son mucho más cañeros y permiten muchas más cosas. Lo interesante además es que ya no solo es una cuestión de target, ¿no? Es decir, no es lo mismo un perfil súper habituado a las nuevas tecnologías, que le encanta probar, que le encanta indagar, que tiene rato y tiene ganas, que un usuario que a lo mejor nunca ha visto este tipo de experiencias, que a lo mejor es más mayor o lo que sea, o le puede parecer demasiado. Es que incluso es una cuestión también del día, ¿no? De las ganas que tengas ese día. A lo mejor hay días que tienes más tiempo, días que tienes menos tiempo, hay días que tienes más ganas de que te lo cuenten y hay días que tienes más ganas de ser tú el que vaya indagando, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, pues eso, ir ordenando esas interacciones en los diferentes modos y como comentaba, nos concentramos en Paseo todas aquellas interacciones que te transmitieran la sensación de estar allí, ¿no? Es decir, de alguna manera, una de las grandes posibilidades que tenemos con esas nuevas tecnologías es poder visitar un piso sin estar allí, ¿no? Desde el otro lugar del mundo. Entonces, yo no tengo que cogerme un avión e irme a Dubái para ver esa vivienda que es de mis sueños que estoy planteando comprarme. Yo estoy en mi casa a las 11 de la noche, me meto y en el modo paseo lo que hacemos es simular cómo sería esa visita, ¿no? Entonces, todas esas interacciones, pues abrir puertas, encender luces, abrir cortinas, son las que están dentro de este modo paseo y con un modo de navegación que sea libre, porque la idea es que tú puedas moverte por donde quieras, es decir, que no esté guiado en a dónde tengas que ir, que tú te puedas mover libremente, pero que a nivel de interacciones sea poco intenso, ¿no? O sea, que sea sencillo, fácil y cómodo, ¿no? Entonces, pues, más allá de las interacciones que nos encontramos en diferentes lugares, pues tenemos una navegación muy fácil, clicando con el doble clic, como decía Alba. También está habilitada la opción de movernos con el teclado o con WASD, pero sobre todo la primera que identificas por el cursor es que puedes hacer doble clic para moverte y los tooltips que hemos puesto para marcar, digamos, las opciones de navegación, esa es la que tiene más protagonismo. Porque otra cosa también es muy importante respecto a la experiencia de usuario que comentaba Alba, es que algo que nos dimos cuenta es que era muy importante que la experiencia fuera autoexplicativa, ¿no? Y que si alguien nunca había visto una experiencia de este tipo, cuando entrara entendiese en todo momento cómo tenía que navegar, qué es lo que tenía que hacer. Entonces, pensamos muy bien cómo ir colocando estos tooltips, ¿no? Estos pequeños mensajitos de ayuda que te van diciendo lo que tienes que hacer en cada momento. Programamos que si empieza la experiencia y no haces según qué acciones, pues te aparece el tooltip. Si ya las haces, automáticamente el tooltip ya no te sale. Cuando te sale el tooltip, cuando ejecutas esa acción, el tooltip desaparece. Jerarquizamos los tooltips para que no aparezcan todos de golpe, sino que aparezcan en un orden con sentido y que solo vayan saliendo cuando esas ejecuciones no se han hecho. Cuando sales de un modo y vuelves a entrar al mismo modo, pues ya no te aparecen esos tooltips. Todo eso son cosas que parecen sencillas, pero que poco a poco hay que ir pues pensándolas, siempre pensando en que la experiencia sea muy cómoda. Y la navegación, como os digo, pues intentamos ahí que fuera lo más cómodo del mundo. En modo presentación, pues la idea es tener, como decía Alba, una especie de PowerPoint inmersivo cargado de música, animaciones y locución, pero que al ser inmersivo nosotros podíamos mirar a donde quisiéramos. Es decir, si yo estoy muy cómodo y no tengo ganas de interactuar, con el scroll voy tirando para adelante, con el scroll para atrás voy tirando para atrás. Es decir, por un lado, el usuario marca el ritmo, va al ritmo que quiere. Si tiene 3 minutos, se lo puede ver en 3 minutos. Si tiene 15, se los puede tomar. Puede ir para adelante y para atrás cuando quiera. Y además, en cada punto de vista, la cámara te posiciona en el encuadre interesante, pero tú tienes la vista libre para poder mover la cabeza, poder mirar a donde quieras. Entonces, está guay, porque si no tienes ganas de estar viendo cómo mover la cámara o a lo mejor no te sientes muy cómodo moviendo el ratón, porque esto os parecerá una tontería, pero hemos tenido clientes que nos decían que les parecía incómodo mover el ratón para mover la cámara. Para nosotros es una cosa como obvia, ¿no? En cualquier videojuego pues tendrás que mover la cámara, ya que tienes la libertad de moverla, ¿no? Pero hay usuarios a los que eso les molesta, es decir, eso les parece incómodo. Y tened en cuenta además que Pixel Streaming tiene un poquito de latencia, entonces algunas de las interacciones, como por ejemplo mover la cara con la cámara con el cursor del ratón, esa pequeña latencia pues puede ser un poquito más incómoda. Entonces, el modo presentación te coloca siempre el encuadre interesante. Si quieres, te puedes ver todo el modo presentación sin mover la cámara ni un poquito y te cuentan la casa de principio a fin de maravilla.
pero en cuanto mueves un poquito el ratón te das cuenta de que la cámara es reactiva y en cada punto de vista, si te apetece, pues puedes mirar un poco más. Entonces hay usuarios que simplemente se quedan ahí con ese encuadro y hay otros que miran mucho más, se lo toman con mucha más calma. Entonces es muy versátil, ¿no? Este modo, y sobre todo tiene esa carga narrativa que ya sabéis que en Kineravas somos muy pesados siempre con toda la parte narrativa, y en el curso también intentamos siempre meterle mucha chicha, todo eso que nos dejó el gran Gabriel. Y aquí pues queríamos tener nuestro modo narrativo, que es este modo presentación. Y luego toda la chicha de interacción pues la teníamos para el diseñador. Y ahí pues es que hay cosas tan chulas que se pueden hacer que ¿por qué no las íbamos a meter? ¿No? Pues ahí claramente hay usuarios que sí lo pueden disfrutar. Y desde hacer cambios atmosféricos, cambios de soleamiento, a mí eso me parece súper interesante, o sea, poder ver cómo entra la luz en cualquier momento del año y ver cómo se siente la luz con diferentes tiempos atmosféricos, pues eso es una pasada, ¿no? Por supuesto, todo tipo de cambios de diseño, ¿no? Color, material, mobiliario, pues todo lo que os podéis imaginar. Y luego también el poder verlo un poco en modo maqueta es un salto que mola bastante porque te da una percepción de la vivienda como mucho más general, y es una navegación también bastante gustosa. Ninguna de estas cosas en sí misma es revolucionaria. Es decir, todo lo que está aquí lo habéis visto seguro en mil sitios. Es decir, son cosas que se han hecho ya mucho, y nosotros no queríamos, digamos, esforzarnos en este proyecto en buscar esa interacción que nadie había hecho. No se trata tanto de ser súper genuinos en cuanto a la interacción que nadie ha hecho, sino más bien en hacer una experiencia que los diferentes modos que tuviera fueran cómodos, tuvieran sentido y se podrían disfrutar. Eh, y luego, por supuesto, pues el modo cinema te da ese lado como más narrativo y de belleza, ¿no? De un vídeo como bien curadito, con los planos bien pensados y con esa parte de emoción de la música, etcétera. Alba, si me dejo cosas, tú complementame Ujú, sí. con libertad. Y luego una cosa clave que nos planteamos en este proyecto, y esto también tiene mucho que ver con la experiencia que llevamos ya trabajando con Unreal. Después de muchos años y de muchos proyectos con clientes, te das cuenta de que hacer una experiencia inmersiva a nivel de programación y sobre todo a nivel de testeos y de debugging es mucho más complicado de lo que parece. Y los que habéis hecho el curso y lo sabéis, o los que habéis trabajado con Unreal lo sabéis, y los que vais a hacer el curso lo veréis. Una cosa es programar lo que sea, y otra cosa es que cuando yo sumo todas esas cositas que he ido programando y tengo todo mi castillo de naipes más o menos armado, de repente empieza a fallar, porque siempre falla, ¿vale? Nunca va a salir perfecto a la primera ni a la decimoquinta. Entonces va a ir fallando y hay que ir resolviendo. Hay que ir resolviendo, hay que ir resolviendo, hay que ir resolviendo, y hay que ir resolviendo sin desmontar ese castillo de naipes. Entonces tienes que ir con mucho cuidado, cambiando cositas sin que se te desmonte todo lo demás. Esto no es ninguna chorrada, esto es muy complejo y sobre todo consume a nivel mental una barbaridad. O sea, la cantidad de noches que me he ido a dormir hecho polvo porque no sacaba no sé qué, o porque hay cosas que no salían, o porque arreglando una cosa había estropeado otras tres, son muchísimas. Ahora mismo estoy con un proceso también de debugging que me tiene loco y tengo parte de la cabeza en eso que todavía no he resuelto. Es un constante esto. Y claro, eso nos preocupaba de cara a hacer proyectos con clientes, porque si cada proyecto hay que cobrarle al cliente todas las horas de debugging reales que va a llevar, es difícil de cobrar, porque claro, dices al cliente, no, es que estimo que te voy a echar 120 horas de debugging. Pues es que depende del proyecto, es muy difícil de cobrar eso. También alarga los tiempos. Y a nivel de felicidad cambia. Es claramente la parte menos agradecida. Entonces, teníamos muy claro decir, oye, aunque luego es verdad que en Kinerama nos encanta meternos en jardines, y seguiremos metiéndonos en jardines porque es un poco nuestra identidad y no somos capaces de salir de ellos, vamos a ver si somos capaces de hacer un proyecto que divaguemos una vez nada más y que lo creemos una vez, lo programemos una vez, lo tengamos todo súper pulidito, todo perfecto, y que cuando vengan diferentes proyectos esté pensado para que yo, de una manera fácil, meto toda la información de mi proyecto y sin debugging sepa que eso va a salir bien. Ya sabéis que eso nunca va a ser así, porque Visor seguirá evolucionando, mañana se nos ocurrirá meterle no sé cuántos, y entonces será un constante, pero no es lo mismo estar haciendo el proceso de debugging para mejorar Visor
que para cada uno de los proyectos concretos, ¿no? Porque eso es incobrable. Entonces, esto era una cosa que teníamos clarísima para este proyecto. Y luego una cosa también muy importante, no solo es, vale, pues quiero programar solamente una vez esto, sino si yo voy a tener un template, que es el template de Visor, en el que voy a ir metiendo los proyectos que voy a desarrollando, yo quiero también que si una persona del equipo que no tiene ni idea de Blueprints quiera meter un proyecto nuevo dentro del template de Visor, quiero crearle un flujo de trabajo para gente que no esté cómoda con Blueprints, de tal manera que sean capaces de hacer un proyecto sin que la persona de Blueprints esté al lado. Y que todo eso esté bien pensado, que todo esté automatizado y que todo, tú digas, pues mira, metes aquí la geometría, le metes un tag a todos los elementos que tengan, no sé qué, le metes... Bueno, esto sería todavía un paso posterior, pero lo primero simplemente es que mi template sea fácil de utilizar por alguien que no sea habituado en Blueprints, ¿no? Y luego ya el siguiente nivel es lo que estamos viendo aquí en pantalla, que es incluso en la creación de contenido 3D, automatizar. Yo estoy muy obsesionado con esto ahora y estamos intentando desarrollar internamente en el estudio todas las herramientas que podemos para automatizar procesos de creación de escenas, de distribución de mobiliario, distribución de atrezo. Obviamente, esto es un proceso muy complejo porque todo lo que programas tiende a quedar rígido, ¿no? Porque te quita cierta libertad. Entonces, hay que programar con la versatilidad suficiente para que todas las diferentes situaciones posibles que pueden surgir en un proyecto se puedan dar, ¿no? Que no le digas al cliente, no, esto no se lo puedo hacer porque es que mi automatización no lo cumple. O sea, tú tienes que dar la respuesta, pero la idea es todas estas horas repetitivas que suponen hacer lo mismo una y otra vez, disminuirlas al máximo, ¿no? Y si además la parte que está conectada con la programación la tiene ya hecha el proceso de automatización, pues también ahorras mucho en errores, ¿no? No es lo mismo que tú tengas que poner siempre un tag a todas las geometrías que tengan esta categoría, pues para acordarte de que eso funcione con otra cosa, a que directamente tu herramienta que distribuye cosas lo haga automáticamente, ¿no? Es como que hay menos lugar para errores. Entonces, bueno, esta es un poco nuestra obsesión de ahora, el quitarnos tiempo repetitivo para ganar tiempo creativo y intentar ser un poco más felices también trabajando. Pues, programar esto es un jari, o sea, es muy complicado, pero bueno, es un poco una obsesión que tenemos ahora y en la que andamos metidos y en la que poco a poco confiamos en ir avanzando para intentar ser cada vez más rápidos, más eficientes y trabajar más a gusto. Vale, y ahora si os parece, pues nos metemos dentro de Visor, vamos comentando cosillas e incluso si tenéis preguntas o cosas que queréis saber, pues también podemos verlas en directo. Sí, tengo aquí ¿Qué alguna modos pregunta. apetece? Sí, Edu. Vale, mientras que lo pone, a ver si que Sí. tengo alguna pregunta. Eh, Mm, Todas las preguntas que se ocurran, mientras que vamos viendo la experiencia, pues la podemos aprovechar y dejar de fondo la experiencia para ir viéndola. ujú, Y sí que tengo una pregunta de Jordi. En la empresa ujú, en la que yo trabajaba el año pasado, hicimos un proyecto bastante grande en Hong Kong que funcionaba en Pixel Streaming. Uno de los problemas que me encontré como developer era el funcionamiento del carácter con input touch. El sample project que Hardware proporcionaba no tenía touch per person, que era con lo que nos movíamos por el entorno. Al final programé un carácter desde cero con sus inputs y todo el percal. Y acabamos teniendo un buen personaje. ¿Os habéis encontrado con este mismo problema? Sí, claramente. El proceso para hardware ha sido complejo. Y no ha sido ni a la primera ni a la quinta. Y nos ha pasado lo mismo. De hecho, hicimos muchas pruebas pues, con las típicas grandes dudas que tenemos siempre en experiencia de usuario para experiencias interactivas. De esto hablamos mucho en el curso. Pues, por ejemplo, típico, ¿no? De cursor de ratón, sí o no, no. Pues este tipo de mm, dudas no es lo mismo en hardware o en pixel streaming que sin pixel streaming, porque está la latencia. La maldita latencia nos persigue, es así. Gracias a Pixel Streaming podemos tener algo increíble que es alta calidad en cualquier lugar del mundo, en cualquier dispositivo, pero hay un coste, aparte de lo que pagas por minuto, hay un coste que es la latencia y hay que comérselo. Entonces, a nivel de experiencia de usuario hay que ir adaptándolo para que esa latencia sea lo menos incómoda posible y especialmente en el touch es una cuestión muy clave. Entonces, por ejemplo, con touch nosotros empezamos con personajes con thumbsticks. Eh,
pues para poder, como muchos videojuegos de móvil, ¿no? Pues con uno mueves la cámara y con otro mueves el personaje. Y en videojuegos en local funciona muy bien, pero con latencia es incómodo y además si tienes a un usuario que no está acostumbrado a moverse con ese tipo de sistema, vamos, lo hemos probado y nos han dicho, mira, no me manejo para nada. Así que tuvimos que cambiar y al final decidimos quitar todo eso y simplificarlo mucho. Entonces tenemos un personaje que lo hicimos de cero también, tal como has comentado, donde por un lado la cámara la movemos haciendo swap con el dedo en cualquier lugar de la pantalla, un swap muy general, no solamente en el circulito del thumbstick, sino en toda la pantalla. Y para decidir a dónde íbamos, en lugar de ir moviéndonos con la latencia con un thumbstick, lo que hemos hecho ha sido poner bookmarks en el suelo. Entonces tú vas clicando en el bookmark y directamente te va moviendo. Y eso es bastante cómodo. Entonces, al final, sí, todo lo que tiene que ver con navegación, cursor de ratón, todo ese tipo de cosas, hemos hecho muchas pruebas primero y al final hemos acabado desarrollando de cero personajes pensados para Pixel Stream. Un poco como comentas tú, Jordi. Aquí, bueno, me voy al menú de inicio por contar un poco. Veis que tenemos los 4 modos. Si clicamos, hay una breve introducción y además también de cómo navegar en cada uno. Y luego, bueno, también idiomas si queremos inglés o español, instrucciones también de navegar en cada uno y un poco de información sobre el proyecto. Si por ejemplo nos metemos en el modo paseo, aquí lo que os comentábamos, ¿no? Digamos que cogimos un poco el sistema que comentaba antes de navegación del que hay en Google, porque cuando utilizas un sistema que ya es conocido por todo el mundo es mucho más fácil de adoptar y de intuitivamente saber cómo funciona. Entonces, simplemente con doble clic, pues puedes ir navegando, orbitando con el ratón, pues ya sabes que funciona así. Luego, Mirad, por ahí os ha ejemplo, salido, por ejemplo, el thumbstick, perdona, Alba, sí, aprovechando sí, porque igual se te va ahora. Por sí, ejemplo, como la acción de moverse ya la había hecho previamente, pues no le ha salido ahora el tooltip, pero como la opción de hacer zoom con botón derecho todavía no la ha hecho, le claro. aparece ahí el aviso diciendo, oye, De tienes el hecho, botón derecho para sí. hacer. Si hago esta acción ahora, se desaparece. Eso es. Y Perdona que te ya haya no me. interrumpido, pero como justo era No, el no, momento en el sí, que sí, además salía. que se me había pasado de los tutti. Como él ya detecta que yo ya he hecho esa acción, yo ya he aprendido a hacer esa acción, ya no me vuelve a aparecer. Entonces yo puedo seguir navegando. Esto es un poco lo que comentaba Perú antes de que para no abrumar con tanto tooltip o con tanta indicación, porque al final si te da mucha información de golpe se te olvida, ¿no? Era una manera que pensamos de dosificar las instrucciones eh, y el hecho de que desaparezca cuando la haces es que ya lo has aprendido. Entonces ya te has quedado con cómo se hace, ya no tiene que volver a aparecer, que a veces es un poco cansino y además es fácil de aprender, no es una cosa muy complicada. Entonces nos parecía que este sistema funcionaba muy bien. Luego otra cosa que nos pasó de cosas que hemos ido iterando es que al principio, pues cuando tú vas navegando por el modo paseo, no sabes muy bien qué cosas son interactuables, porque tú vas por aquí, imaginaos que no están los iconitos de las manos, que fue algo que incorporamos más adelante. Cuando testeamos con otras personas que no conocían la experiencia, nos dijeron, vale, sí, muy bonito, pero yo no sé a qué cosas tengo que darle. No sé si es la mesa a la que se mueve, la cortina. Entonces, por un lado, incorporamos estos highlights, que es que si pasas por encima, pues ya detectas que aparte del cartel que te sale, detectas que eso ya es interactuable, pero si por lo que sea no pasa el ratón por ahí, pues no lo sabes. Entonces hubo un cambio que implementamos que son las manitas. Cuando te acercas a cierta distancia, pues te aparecen y así, pues con un simple vistazo, si estás cerca de ese elemento, sabes que se puede accionar, ¿no? Al igual que, por ejemplo, pues algunas luces también se pueden encender y apagar. Y Las las luces es puertas. lo típico, que es que si no lo pones es imposible Sí. saber que esa luz es interactuable, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Todas las luces interactuables? Pues mejor solo algunas y Mm. les pones el icono y ya está. Luego eso, pues igual, yo ya he aprendido que con el clic derecho hacemos modo zoom y ya no me vuelve a salir ese tooltip. Luego también incorporamos, esto también fue otra cosa que hicimos más avanzado el tiempo,
que nos parecía más cómodo tener como pues, puntos de vista ya predefinidos para poder saltar de forma rápida a donde quieras. No tienes que recorrer de toda la vivienda, ¿no? Aquí nos saltamos un poco la regla de simular una visita física, pero en viviendas grandes sí que merece la pena, ya que estamos en un mundo donde todo es posible, pues el decir, oye, pues ya me la he recorrido varias veces, quiero irme al otro extremo para comprobar una cosa, pues poder tener ahí un listado de bookmarks. Se podría haber hecho un planito, que lo tenemos en el modo configurador, Sí. el diseñador tenemos un planito, pero para este modo era igual demasiado invasivo, ¿no? Nos gustaba que el modo paseo tuviera siempre una línea muy pura y muy limpia a nivel de interfaz. Mm. Aquí dice, me he saltado al modo diseñador, el planito, que además clicando en los puntos, pues también puedes dar este salto. Lo puedes apagar por si te molesta dentro de la interfaz para tener el encuadre, digamos, más limpio. Y seguimos navegando igual que en el modo paseo. De hecho, tuvimos también al principio de todo dilema de si en los modos se navegaba de forma diferente. Y al final llegamos a la conclusión de que lo mejor para una buena experiencia de usuario era que todo fuera transversal, de forma que si el usuario aprende a navegar de una manera, en un modo sea lo mismo en el otro, porque si no sería confuso. Entonces, bueno, pues aquí tenemos pues todas estas interacciones de, por ejemplo, pues cambiar el clima atmosférico. Le doy aquí, veis que se empieza a nublar o incluso a llover también. Podemos cambiar, bueno, esto ahora el soleamiento porque he puesto nublado no se va a ver. Pero veis que en cuestión de unos segundos pues ya se ha cambiado. Pues opciones de, por ejemplo, cambiar esto, pues, lo que decía, pero no es nada novedoso, pero pensamos que podría ser algo útil, ¿no? Para este tipo de experiencias. Igual que color con un color wheel, incluso opciones de set de mobiliario, ¿no? En este caso, el salón. Tuvimos mucho Y, dilema, porque claro, no es lo mismo la opción de cambiar un mueble que todo un estilo de mobiliario, ¿no? mm, Tiene mucho más sentido probablemente en real estate decir, quiero cambiarte un estilo de mobiliario, pero quiero ver qué tal quedaría mi casa pues con un rollo más japante o con un rollo más... claro, Ultra Dynamic Sky, pregunta. sí. Sí, sí, sí. Es ultra bien que se efectivamente. Y está vinculado a materiales, por ejemplo, pues bueno, ya ha salido, pero en el Mira, vidrio de la ventana, por ejemplo, pues las gotitas de sí. lluvia solamente aparecen pues cuando le decimos que llueva, ¿no? Y incluso Vale, si con vuestro permiso, recuerdo para Ujú. quien tenga alguna pregunta que lo podéis formular a través de preguntas y respuestas. ¿Vale? veis que tanto en la parte exterior de la ventana, ¿sabes? En la parte esta como de medio hormigón, Sí, está. hay lluvia como en el propio Con el cristal. cristal. Ahí Sí. justo esto está vinculado. Voy a saltar el modo de presentación, lo digo por no dilatarnos mucho y ahora si tenéis cualquier duda pues volvemos a donde queráis. Yo este le tengo mucho cariño al modo de presentación. Bienvenido a Sí, Monolith, no sé si escucháis la la nueva locución. torre en el Sí, corazón de Las Manhattan. locuciones las hicimos con IA, tanto en Level Labs. español como en inglés. Mm. Con sus No quedan 440 mal, la metros de verdad. Aquí altura volvemos a y tener su los planta tooltips. cuadrada, Aquí, esta como comentaba elegante Peru, pieza se incorpora con puedes fuerza al nuevo skyline dejarte, o sea, neoyorquino. quitar la mano del ratón y el teclado y que te lo cuenten de una forma Está situada en totalmente la esquina de la automática. Sexta Avenida con la Pero 58 también, si le doy al Oeste, ratón, en puedo pleno orbitar. Midtown Es como una Manhattan, presentación uno de los barrios más interactiva, ¿no? atractivos y Inmersiva. exclusivos de la ciudad. Si le doy al ratón con scroll, avanza. Para adelante avanza y para atrás vuelve para atrás. Al igual que también añadimos Está situada en la siguiente esquina de la o Sexta hacia Avenida atrás con la para dar 58 al Oeste, usuario varias en opciones pleno de Midtown avanzar, ¿no? Manhattan, uno de los barrios Siempre es más bueno atractivos y dar exclusivos variaciones de al la usuario que ciudad. sienta que tiene el control de la experiencia. Y luego hay chorradas, por ejemplo, si Situada veis en cada una de las posiciones hay una un animación diseño puro y y la sencillo, barrita pero de abajo te va cargado de indicando la movimiento. duración de esa animación. Entonces eso
Al final es una cosa muy tonta, pero es una Con sus respuesta visual que 450 te metros ayuda a ver pues, cuadrados, cuánto de largo es ese la texto, vivienda si quieres cuenta con esperarte a que 3 termine o dormitorios tienes prisa y te completos, pasas al siguiente. un enorme salón, una Sí, de cocina hecho, y una sala de volviendo un cine. poco a lo que comentaba antes de buscar referencias que nosotros como usuarios de Bienvenido a aplicaciones casa. conozcamos, pues Descubre con es nosotros el lo mismo interior de que esta utiliza Instagram, fascinante ¿no? Con los vivienda. stories, que de la barrita va avanzando, cuando llega al final sabes que ya ha acabado. Espacioso y Por luminoso, dar este salón en esquina ofrece ya unas al vistas usuario pues únicas que y permite distribuirlo con intuya que mucha cómo funciona sin versatilidad tener que aprender gracias a nada de su cero. enorme amplitud. No se oye bien cuando hablas, Alba, con la Ah, alusión. ya Con es Bueno, que una amplia ni yo me isla escucho. central, encimeras a ambos No puedo lados quitar vale, el y sonido. tengo un una par de mesa alta. preguntas. Sí, voy a salir. Mejor si Ujú. bajan. Sí, Sí. dicen, se puede, entonces, sí, respondo yo, pero se puede visualizar desde el celular también, claro, es lo que Ujú, hemos estado sí, comentando. Y luego hay un par de, no, tres preguntas, varias. Danail, Dani, que ya lo conocéis, nos pregunta, saludo primero a mis profes favoritos y una pregunta específica. Esas cortinas animadas muy bonitas, como ya sé que mi compi Andrés no va a preguntar por mí, se ha hecho con animación simulada fuera de Unreal, tipo sí, Marvelous o Max, o se ha utilizado sí, Cloud Simulation de Unreal. sí. Es estéreo. La primera opción, sí, Marvelous. Sí. Marvelous. Sí, Marvelous Y dice. está metido como un geometry cache sí. Ok. dentro de Unreal. Vale, luego me preguntan también si ese es el edificio de Rosa Viñoli, ¿no? Creo que el apartamento más caro vendido nunca es el ático de ese edificio. Bueno, eso es un comentario. El Pues edificio en no, realidad está diseñado por nosotros. Está muy sí. inspirado en esa torre, o sea Mm, que está un poco en esa línea y digamos que cuando dijimos vamos a hacer una demo, pues nos imaginábamos este tipo de apartamentos de sí. ultralujo en Manhattan Ujú, y hay una torre que tiene unas ventanas cuadradas todas iguales, un ritmo muy japonés que está Mm, bastante chulo. Hicimos como un diseño nuestro inspirado en ese, pero a nuestro rollo. Esos arcos así, sí, un poco más... vale. fue cosecha propia. Sí. Luego preguntan también, ¿usaremos directamente Unreal para modelar o será un híbrido entre 3D Max y otros programas? Sí, será Híbrido. híbrido. Sí. Cada vez se puede modelar más en Unreal, pero Sí, de hecho, desde Max es nosotros escasa. últimamente lo usamos bastante para arreglar alguna cosilla que ya no quiere volver a 3D Max y reimportar. Utilizamos bastante la Modeling Tool. Ujú, Sí. Mm, ¿vale? ¿Alguna pregunta vale. más? Vale. No sé si queréis enseñarnos alguna cosita más de lo que tengáis del proyecto. Bueno, no sé, si queréis que navegue un poco más ¿Tienes o curiosidad por tenéis... algo? No lo sé, en principio quizá el configurador tiene edición de mobiliario, me ha parecido ver en uno de los vídeos, ¿no? Que puedes agregar mobiliario nuevo Ah, sí, es verdad, se me ha colado del mapa. Tenemos el modo maqueta y dentro del modo maqueta, bueno, aparte de hacer zoom y orbitar, incluso cambiar el sol, ¿no? Puedes, digamos, un modo mueble donde puedes, aquí te sale pues todo lo que hablaba un poco de las colaboraciones con las marcas de muebles. Puedes tener incluso la información de ese asset, ¿no? Y editarlo, girar, incluso copiar. Y todo esto que hagas en planta, si vuelves al modo inmersivo, se traduce aquí en tiempo real. O sea, podrías configurar pues, nuevos sets de mobiliario y incluso cambiar los que hay a tu gusto. Qué chulo. Vale, La idea futuro de esto Aquí es está el poder link. tener colaboraciones con marcas de muebles que estén siempre metidos y que en un momento dado, si así lo considera la empresa que te contrate el servicio, pues poder dar la opción a que tú puedas cambiar esa silla que nosotros hemos planteado a priori por otras 15 sillas, ¿no? Y que esas 15 sillas pues tengan referencias de marca, etcétera, y que tú te puedas distribuir tu salón como tú quieras si te apetece, ¿no? Si tienes vale. es un poco lo que hablábamos, ¿no? De que hay gente que le va a dedicar 2 minutos al modo presentación y dice, ok, he entendido, y hay gente que igual se puede pasar aquí 40 minutos haciéndose su distribución de su casa y enamorándose de la casa, ¿no? La clave es un poco también lo que decía Andrés, para aquellas personas que tengan tiempo y ganas, dar esa experiencia de pasárselo bien
y de jugar y de disfrutar, y para aquellos que quieran resolver el problema pronto y rápido, que no se vean abrumados por todas las opciones Ujú. que hay aquí. Vale, Dani nos pregunta que como alumno de School y antiguo compañero de Andrés, ¿tengo derecho a estar en su primer día de clase? Sí, eso ya te digo yo que sí. Te dejo, haz eso. Nada, eso. Luego Manuel me dice, ¿hay alguna animación de este proyecto realizada con BAT, Vertex Animation, exportada desde 3D Max? No, No, a priori no. no. Vale. Y este modo maqueta nombraron cambio de presupuestos, ¿podemos medir? ¿O áreas o cosas por el estilo o algo más técnico? Ahora mismo no, pero bueno, No. podría ser una incorporación Mm, divertida. Pero sí. no, ahora mismo no. Justo eso lo estábamos implementando nosotros, que Mm, tenías como dos láseres en tiempo real y se iban moviendo a raíz de un punto central y podías medir pues eso, las longitudes de la estancia y medir la superficie también de esa estancia. Qué ujú. bueno, La verdad es me que, gusta. hombre, lo que os ha dicho Perú, los límites son os los ponéis vosotros. Esa es la Sí. realidad. Claro. Y tenéis que ponerlos, sí. Sí. Bueno. Vale, luego un comentario de Jordi, pero eso ya es tipo en chat. Bueno, eso por si lo queréis leer. Pues nada, yo en principio creo que está todo. Muchas gracias, la verdad es que el proyecto es una pasada, sobre todo por eso, por el tema de la inmersibilidad. Dame un segundito, por favor. Ujú. Mm. Si quieres puedes poner, El bueno, vídeo. vídeo, no sé, por el vídeo ya lo hemos visto, más o menos. Sí, lo he visto en la presentación. Ujú. Gracias. Ah, una cosa que puedes poner si quieres es la sala de cine, que tiene la fricada Ya, perdonad. del proyector volumétrico. Ujú. Son chorradas Vale. que ya que te las curras. Tremendo trabajo, muy bonito trabajo por aquí. Sí, la verdad es que es, sobre todo lo que más me gusta, pues lo que también hemos visto en algún proyecto, ¿no? Ujú. Uy, he escrito sin querer. Que es el tema de que sea cómodo. Sí que probablemente, perdón, probablemente el feedback que yo he recibido personalmente de gente que ha trabajado con este tipo de tecnología es precisamente eso, que en algún momento le ha resultado incómodo, que sobre todo también con VR, que marea, que entonces el hecho de pensar en lo primero el cliente, la persona que va a consumir el producto, no tanto como de una demostración técnica, que eso ya pues muchas veces cuando nosotros nos dedicamos al 3D o a intentar hacer cosas bonitas, siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, pero a nivel casi personal y sin tener en cuenta a nuestro cliente. Y entonces el hecho de hacer cosas que sean útiles, eso también debe motivar. Claro. Motiva tanto como hacer una cosa que sea compleja. Entonces creo que ese trabajo ha sido excelente. Pues nada, entiendo por qué el proyecto ha sido ganador este año, porque creo que tiene mucho trabajo detrás de pensamiento y os lo merecéis. Así que, bueno, pues muchas Gracias. 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 Em, Como comentaba, si el curso comienza que imparten Perú, Alba y Andrés, lo tenéis en la escuela a partir de primeros de enero. Podéis consultar en la página web. Si alguno está interesado, ya sabéis, podéis consultarnos a través del correo de la escuela, info@schooling, o a través de la página web. Hay formularios donde podéis pedir información. Espero que haya gustado. Si os surge cualquier tipo de duda después de esta presentación, en los próximos minutos, también nos podéis preguntar ahí y os resolveremos la duda sin ningún tipo de problema, también hasta a través de esas mismas vías de comunicación o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Perú, Alba, Andrés. Es un A vosotros. placer y nos vemos Bien. dentro de pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Cuidaos mucho. Gracias. Chao. Chao, chao.